Doctor Álvaro Jaramillo Guzmán, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros. Siempre es usted, doctor Jaramillo, bienvenido a Teleantioquia Noticias. Buenos días, ¿cómo amanece? Felipe, muchas gracias por ese recibimiento muy especial. Un saludo pues a ti como director de Consejo de Redacción, por supuesto a Carla, a Juan Carlos y a Carlos Andrés. Salud, director, doctor Jaramillo. Aquí siempre tenemos uno, dos, café siempre, siempre en la mesa. Director, viene la gran cosecha, gran porque es la grande, la esperada, pero además porque el escenario plantea cosas muy esperanzadoras, las referencias en los precios internacionales, la productividad de nuestros caficultores y nuestras familias, parece que será abundante la cosecha, pero con una gran preocupación en la COVID-19 y los retos que tenemos en esta pandemia. Usted, que como director del comité, ¿cómo ve esta cosecha que se avecina para Antioquia? Mire, tenemos un gran reto, Felipe y televidentes, pero yo creo que se viene trabajando de una manera mancomunada tanto con el gobierno departamental de nuestro gobernador encargado, el doctor Luis Fernando Suárez, con la coordinación en el plan de cosecha segundo semestre por el doctor Rodolfo Correa como secretario de Agricultura del departamento. Él ha sido designado por el doctor Luis Fernando para coordinarlo. Y tenemos la fortuna en este momento en el gobierno nacional de tener al alto consejero para las regiones, al doctor Federico Hoyos, antioqueño por demás, que ha venido haciendo una coordinación con los distintos ministerios. Ha convocado a los ministerios del Interior, ha convocado a Transporte, Salud, Agricultura, y entonces con estos ministerios hemos venido haciendo los distintos requerimientos, pidiendo los apoyos. Ha sido fundamental el trabajo de la gobernación de Antioquia. Hay tres grandes elementos sobre los que estamos trabajando: seguridad, salud y la cosecha propiamente. En materia de seguridad, yo creo que hay unos planteamientos muy importantes, una entrega total en el departamento de Antioquia. El señor gobernador le ha pedido al Ministerio de Transporte que le entregue una autonomía que es propia del gobierno nacional, que es la comunicación intermunicipal. Eso es potestativo del gobierno nacional. Ya en la cosecha de primer semestre en el sur, en el Huila, el Ministerio de Transporte al gobernador del Huila le dio esa oportunidad, y con eso nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Suárez, podría controlar entonces el transporte entre el municipio de Medellín, nuestra ciudad, y los distintos municipios del departamento de Antioquia. Y así controlaríamos que esos cerca de 40.000 recolectores que necesitamos y estamos esperando que nos lleguen, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, que es la gran concentración de la cosecha, donde necesitamos el grueso de los recolectores, se pueda controlar y podamos entonces desde la terminal sur en gran medida, porque recuerden que hay 8 municipios en el suroeste antioqueño que son los que requieren muchísima más mano de obra. Entonces, también en materia de salud, pidiendo apoyo, el gobierno departamental ha querido conseguir unos centros de aislamiento, poder hacer las pruebas pertinentes, una coordinación interesante con los alcaldes, una disposición y disponibilidad también de los alcaldes en general del departamento, y particularmente hacemos mucho énfasis en esos municipios que les digo que los podríamos pues desde luego nuevamente mencionar en otras invitaciones que ustedes me han hecho. Allí los hemos dicho, son Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Salgar, Concordia, Betulia, Fredonia, Santa Bárbara y Abejorral en el oriente antioqueño. Esos son los que necesitan más recolectores, claro, porque es donde tenemos los medianos y grandes caficultores. Doctor Álvaro, desde el Comité de Cafeteros, ¿cómo ha sido el acompañamiento a las fincas cafeteras? Porque me imagino que ellas también pues han tenido que modificar muchas de las cosas, me imagino en la parte de hospedaje, cómo va a ser la alimentación, todas las medidas de bioseguridad. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento y esos cambios que se han generado en las fincas cafeteras? Claro, Carla, vea, pongamos en contexto un tema que es interesante. La caficultura colombiana y en ella la caficultura antioqueña es de pequeños caficultores, entendiendo por pequeños caficultores que un 96% de nuestros caficultores tienen 5 o menos de 5 hectáreas.
Entonces nos queda un 4% repartido en un 3% que sería entre 5 y 10 hectáreas y un 1% de más de 10 hectáreas. O sea, estamos hablando de cerca de 3.000 a 3.500 fincas que son las que van a requerir recolectores, y esas 3.000 o 3.500 fincas que están en esos municipios que hablábamos ahora son las que tienen lo que nosotros llamamos los campamentos. Sí. No absolutamente las 3.000 o 3.500 las tienen. Alrededor de unos 2.500 fincas tienen los denominados campamentos. Desde hace muchos años estos campamentos los tienen los caficultores mejorando ostensiblemente por diferentes razones. Por los sellos que tienen la mayoría de esas fincas los hacen poner en contexto de tenerlos mejorados ostensiblemente. Lo otro, pues precisamente es la oferta y la demanda de la mano de obra. Con los otros departamentos en el país, en el buen sentido, digámoslo antioqueñamente, pues obviamente nuestros productores se pelean la mano de obra. Y parte de esa pelea en el buen sentido de la mano de obra es ofrecer una mejor dormida, una mejor alimentación. Inclusive les digo que los recolectores en los últimos tiempos tenemos anécdotas como que el recolector le dice al productor cuando lo va a contratar, y permítame decirlo totalmente en español y en antioqueño, sí, mire, ¿y usted tiene wifi allá? Sí, porque claro, si no tiene wifi yo no voy a ir a recoger casi a su finca. Así de sencillo y de claro es. Entonces, finca que no tenga wifi es finca donde yo no voy a ir a recoger. ¿Cómo les parece? Eso es el recolector ya pinchado, interesante, que sabe a dónde es que va a ir a recoger. Entonces, sí, estas fincas tienen televisores. En ese acompañamiento con estos mismos productores les hemos dicho que inclusive miren cómo disponen algunas actividades muy con todas las distancias, pero sería deseable que los recolectores que siempre hacen esa recolección de lunes a sábado, ojalá no tuvieran que salir el domingo a los pueblos, claro, a nuestras cabeceras municipales, precisamente para esos contagios, que se quedaran en las fincas. Ellos van a estar, se nos redujo pues por supuesto por la resolución de bioseguridad que fue la primera en el país en el sector agrícola, aprobada por el Ministerio de Salud, presentada por la Federación de Cafeteros, la 678, se nos redujo la capacidad de los campamentos. Nosotros teníamos campamentos de los productores donde cabían hasta 4 caficultores en una habitación en 2 literas. No nos permiten sino una persona por litera, el uno en la parte de abajo de una litera y el otro en la parte superior para que guarden las distancias. Sí, señor, sí. Y donde no son literas son 2 camitas y tienen que quedar a 2 metros o si no, no cabe sino una persona. La alimentación en los comedores supremamente abiertos, esa es otra competencia importante, es cuánto me van a cobrar por la alimentación y que sea una muy buena alimentación. La alimentación está entre unos 9 y 12.000 pesos lo que se les está cobrando. Oiga, doctor Álvaro, y es una alimentación, buenos platos grandes, frijol, chicharrón, arepa, chocolate, eso la gente, ahí tienen el reto, porque claro, ellos están confinados todo el fin, toda la semana, y ¿cómo van a hacer? Porque es que la gente quiere salir el sábado, el domingo al divertimento, a conversar con el uno en el parque, basta ver esos parques llenos de los recolectores conversando en todos estos municipios del suroeste. ¿Cómo hacer entonces con las autoridades municipales? Porque si no es posible mantenerlos en las fincas, ¿cómo hacer para controlarlos en los parques principales de los municipios? Vea, tenemos una buena expectativa, Juan Carlos. Sí. En los 2 años inmediatamente anteriores hemos tenido una población muy interesante de la ciudad de Medellín, hemos tenido un intercambio con las alcaldías anteriores, y resulta que en Medellín hemos tenido personas, y esta posiblemente va a ser nuevamente una oportunidad, lamentablemente por lo que nos ha crecido en esta pandemia el desempleo, de jóvenes de la ciudad de Medellín que han ido a coger café. Se han amañado sobremanera. A ellos no les ha interesado tanto salir a parrandear los domingos al pueblo, les ha interesado más recoger la platica y llegar con la platica junta, como decían los abuelos de nosotros acá en Medellín. La plata. Y lo mismo de alguna población de venezolanos con los permisos al orden del día, que también les ha interesado recoger su plata, y algunos de ellos tenemos las anécdotas de que recogen alguna plata y tratan de ver también cómo hacen llegar algo de su plata a sus familiares en Venezuela y demás. Entonces, eso ha hecho que sea de pronto una población menos migrante, dijéramoslo, desde la finca,
hacia la cabecera a parrandear en la cabecera. Pero yo creo que ahí va a ser importante el trabajo, Juan Carlos, que estamos haciendo con los alcaldes municipales. Sí. Ahí va a ser fundamental el control de cada alcalde municipal, claro, la movilidad dentro del municipio. Y el gobierno departamental, dentro de una estrategia muy interesante que ha planteado el gobernador con el doctor Rodolfo Correa, está un sistema de manillas, esas que nos han puesto algunos de nosotros cuando vamos a parques y a hoteles, un sistema de manillas con controles y demás para tratar de tener muy bien ubicados a los recolectores y hacerles un seguimiento, Juan Carlos. Director, cambiemos un poco de tema. Desde Consejo de Redacción le hemos hecho seguimiento a la situación de la cooperativa de caficultores de Andes. ¿Cómo avanza este tema? Carlos Andrés, vea, yo creo que va por buen camino, porque mire, todo lo que ha sido recoger la cooperativa en sus gastos, en lo que ella de pronto se había dispersado, yéndose a otro tipo de municipios, con unas unidades de negocio que de pronto a la postre fueron no resultando devengando pues como una buena utilidad. Todo eso el doctor Alejandro Rebollo, el agente especial, ha recogido absolutamente la cooperativa, la ha disminuido también en su nivel de empleados, que se había pues también desproporcionado. Y está en este momento en el camino más fino y más difícil, Carlos, y es el de la negociación con los bancos. Hay dos bancos líderes allí, y llamo líderes por las deudas, que son Bancolombia y La Vivienda. Con esos dos está trabajando fuertemente, pero era amplia la deuda, recuerden pues que era sumamente alto lo que debía, pero esos son los dos bancos líderes que yo creo que por el endeudamiento que se tiene con ellos, si el doctor Alejandro logra renegociar esa deuda, que yo la veo enmarcada en lo que hoy están hablando como lo que puede ser esas hipotecas para las personas de edad, de que reciban un dinero y que quienes sean sus deudos, entonces después recuperen ese bien con la propia banca. De alguna manera, esa sería una forma de regresarle en un futuro a los asociados, pero recuperar para los asociados, Carlos Andrés, ese patrimonio que en este momento tienen embolatado, pero que seguimos insistiendo en recuperarlo para ellos. Que así sea, una cooperativa que fue referente en Colombia por el trabajo y el protagonismo que tuvo. Director, le agradecemos mucho, pendiente del plan cosecha, de las medidas, con muchas expectativas económicas por la cantidad del grano que podrá recogerse y por la coyuntura especial. Obviamente, los retos de seguridad, de convivencia en las fincas, siempre constituye un reto, pero un reto vital para la economía antioqueña y para la economía de las familias caficultoras. Un abrazo, director, buen día. Claro que sí, muchísimas gracias. Espero les haya llegado el café de los caficultores en el Día Nacional del Café el 27 de junio y por allá nuestros caficultores les siguen enviando para que lo sigan disfrutando. Muchas gracias, doctor Álvaro. No dio un brinco, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero poquito. Bueno, vamos a mandar bastantico, pero igualmente bueno entonces. De los caficultores para ustedes. Director, excúselo porque él no sabe lo que hace. Gracias, director. Un abrazo. Con mucho gusto. Un abrazo para todos. Álvaro Jaramillo Guzmán, el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros. Plan cosecha, la cosecha que viene y la llegada de por lo menos 40.000 recolectores, porque tenemos una cantidad en Antioquia para recoger, pero no la suficiente para dar cuenta de una cosecha protagónica en 8 o 9 municipios centrales y en 2 o 3 más bien importantes. 4 minutos para las 7 de la mañana. En otros asuntos, los traficantes